Primera parte. Discursos preliminares y testimonios personales. Título quinto. Testimonios y agradecimientos personales. Debo confesar que, a mis inicios de interesarme en la lectura de la Biblia, no pensé dejar por escrito todo esto, quizá porque no lo vi conveniente, mas no por incredulidad, sino porque ni yo mismo sabía lo que representaba. Y eso debido a que todo fue para mí algo inesperado, pero al mismo tiempo maravilloso descubrirlo. Y a veces pienso en que tal vez todo esto estaba predestinado, pues Dios conoce a los hombres y mucho antes de que todos y cada uno de ellos llegaran a ser. Pero también a veces pienso en que todo esto me lo gané por mi propio mérito, debido a que todos los hombres son realmente libres de decidir en la vida y actúan según su propio parecer. Y a mí nadie me pidió que estudiara la Biblia, pero en mi escaso conocimiento me pareció prudente darle, aunque sea una pequeña lectura, para saber de qué trataba todo eso, aunque no fuera capaz de comprenderlo todo al momento. Me pareció prudente, ya que todo empezó con mi afán de querer saber a ciencia cierta qué es el amor, y dediqué sin vacilar alrededor de 15 años de mi vida al logro de ese objetivo, sin saber que al hacerlo terminaría hallando la fuente misma de donde procede este amor, esa fuente que nos da de beber y sacia nuestra sed para siempre, esa fuente que nos da la vida, y esa fuente es Dios, el único Dios del universo. Y doy gracias a Dios Padre por cuanto me ha iluminado y escogido como un nuevo instrumento de su paz. Aquella primera mañana en que el Padre, cual sol inmarcesible e imponente, se acercara hacia la ventana de mi habitación y platicara yo con él, para luego de conocerle, alejarse y elevarse muy arriba en el cielo. Y al querer seguirlo yo con mi vista, vi desprenderse de él, cual si fuera un rayo enorme sobre la tierra, una forma de esfera brillante, tan brillante, que su luz traspasaba toda pared, no dando lugar a las tinieblas. Aparentemente para mí, en ese instante, ese rayo destruiría la tierra por completo, y fue mi instinto terrenal esconderme, y cerrando los ojos no quería ni imaginar lo que podía suceder, pero nada evitaba que yo pudiera ver. De pronto, estando yo cubierto completamente con algunas frazadas dentro de mi cama, vi cómo ese rayo de luz se insertaba en la tierra, y venía a donde yo estaba, y aún teniendo los ojos completamente cerrados, vi cómo se puso frente a mí, y aún temeroso extendí mi mano hacia esa esfera brillante, y en cuanto lo toqué, se insertó en mi ser. Posteriormente supe que fui sellado también para el día de la redención con el Espíritu Santo que proviene de Dios Padre, al notar que ya iba comprendiendo los misterios de su palabra contenida en la Biblia, e incluso podía oír en mi propio espíritu las palabras de Dios, y que se me iban transmitiendo día a día como una guía espiritual para mí. En aquella visión matutina de ese imponente sol acercándose hacia la ventana de mi habitación, fue mi instinto asomarme hacia ella para saber lo que sucedía ahí afuera, pero en cuanto intenté hacerlo, percibí dos seres, uno a cada lado mío, los cuales me sujetaban fuertemente, impidiéndome acercarme hacia aquella fuente de luz y poder verla. De pronto percibí además que aquellos seres con una mano me sujetaban y con la otra sostenían una especie de telón frente a mí, la misma que dejaba percibir la luz, pero no la fuente de la cual provenía la misma. Yo pretendí por mí mismo que me soltaran aquellos seres, mientras prorrumpía, déjenme ver, déjenme ver. Pero sus fuerzas superaban infinitamente las mías y jamás lo logré. Inesperadamente, escuché una imponente voz del lado de aquella luz que dijo, déjenlo que me vea. Y entonces aquellos seres me soltaron y dejaron caer ese telón de enfrente mío. Cuando yo erguí la cabeza y observé hacia la luz, al instante caí al suelo de rodillas, y con la cara casi al ras del suelo, no fui capaz de ponerme de pie por mí mismo. Es verdad, quise hacerlo, lo intenté con todas mis fuerzas, pero no pude lograrlo, porque sentí que mi cuerpo pesaba demasiado. Lo increíble fue que alcancé a levantar mi cabeza y dirigí mi mirada hacia esa fuente de luz tan brillante, y sentí como si yo ya conociera a aquel señor, aunque no percibiera su imagen al momento. Pero lejos de actuar porfiadamente, platiqué con él. Pero no sin antes de que al levantar mi rostro por segunda vez, o sea, estando ya en el suelo, viera pasar toda mi vida enfrente de mí.
Imposible negar detalle alguno ante el Dios que lo conoce todo y que no puede ser burlado por nadie. Porque para negar algo ante Dios hace falta no haber originado ese algo, porque es como negar lo que acabo de dar testimonio. En otras palabras, no se puede negar lo que existe, porque aunque no sea invisible, ahí está. Sin embargo, sí podemos negar lo que no existe. Y doy gracias a Dios por cuanto tuve el privilegio de que aquella segunda mañana, un tiempo después, en una nueva visión, viera frente a mí aparecerse de la nada en mi habitación a oscuras, tal cuales son. Primero al Hijo, y luego, más cerca de mí, pero al lado derecho del Hijo, a ese alguien más que nunca reconocí, porque su apariencia era todavía como de una silueta oscura, aunque también parecía representar un espacio reservado para alguien más que no puedo ni sé describir. Y por último, por detrás del Hijo, vi asomarse y situarse de pronto en medio de aquellos seres aquel verdadero Señor y Dios Padre. Yo, al ver a los dos seres con ropas blancas, nunca les pregunté quiénes eran, pues yo ya sabía quiénes eran. Tampoco intenté hablarles, simplemente en cuanto vi a aquel Señor, dije de una manera eufórica, Padre. Y aun cuando yo temblaba en mi interior, me llené de gozo y paz infinitos, por su gesto que llevo grabado en mi mente y de una manera indeleble. Y doy gracias a Jesús, nuestro Señor, por cuanto el Evangelio vino con él, y por gracia de Dios Padre, y para beneficio de los hombres que buscan paz en este mundo, hombres que vendrán a ser su pueblo santo, y en su reino, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo por siempre será, para alabanza eterna de Dios Padre y único Dios del universo entero. Y doy gracias a Dios por cuanto por medio de su infinito amor hacia el hombre, envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual también por amor realizó un sacrificio propio por todos nosotros, el mismo que nos limpia de todo delito, por medio de su sangre, otorgándonos así el acceso gratuito al reino de Dios, mediante la verdadera fe, y permitiéndonos además con ello llegar hasta el Santo Padre y conocerle en su espíritu y verdad. Tengan presente además que Dios no se esconde de las personas, sino que más bien son las personas quienes no han decidido conocerle en su espíritu y en verdad, yendo hacia Él por medio de su santa palabra. Y doy gracias también a Dios y a Jesús porque los sueños que constantemente me brindan alimentan mi espíritu, me hacen crecer y solidifican así mi fe. Y son tantos los sueños en los cuales tuve visiones magníficas y al mismo tiempo espeluznantes, que he optado por no describirlas y dárselas a conocer por ahora, en esta parte del relato que les hago, ya que no quiero que mi predicación se fundamente únicamente por medio de sueños o visiones que tuve, dejando de lado lo que es en esencia la enseñanza de la palabra de Dios. Pero ya más adelante les dejaré por escrito algunos de los sueños proféticos que yo considere relevantes a que se sepan.